Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Tenemos un tema que ha estado resonando mucho en los titulares, un verdadero misterio que ha mantenido a muchos preguntándose qué ha pasado realmente entre dos de las estrellas más queridas del panorama turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, amigos, hoy vamos a desvelar el supuesto misterio detrás de la sanción de Demet a Can, y lo que su representante ha revelado al respecto. ¿Qué ha sucedido realmente? ¿Hay algo más allá de lo que se nos ha contado? Quédense conmigo porque vamos a sumergirnos en los detalles y a descubrir la verdad, o al menos, lo que se nos ha permitido saber. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, los invito a darle ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros intrigantes vídeos. Empecemos. Como muchos de ustedes sabrán, Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama mundial gracias a su química explosiva en la serie Erkenekos. Su romance en pantalla, y muchos rumoreaban que también fuera de ella, cautivó a millones de espectadores. Sin embargo, desde hace un tiempo los rumores sobre una supuesta tensión o incluso un distanciamiento entre ellos han estado circulando. El último capítulo de esta historia, o al menos uno de los más comentados, es el que sugiere que Demet Özdemir ha sancionado a Can Yaman. Pero, ¿qué significa realmente esta sanción? ¿Es un castigo, una advertencia, o simplemente una forma de poner límites? La verdad es que en el mundo del espectáculo a menudo escuchamos fragmentos de información, rumores que se convierten en verdades a medias, y la falta de detalles concretos solo alimenta la especulación. En este caso, la frase Demet Özdemir sancionó a Can Yaman ha sido utilizada por diversos medios, pero casi siempre sin explicar las razones subyacentes. Y aquí es donde entra en juego la figura clave de su representante. Cuando las cosas se ponen un poco turbias y los protagonistas prefieren mantenerse al margen, son sus equipos de trabajo quienes a veces, de forma sutil o directa, arrojan algo de luz. Según lo que se ha reportado y lo que sus representantes han insinuado, esta supuesta sanción no se trataría de un castigo formal o de un pleito personal en el sentido más estricto. Más bien, parece tratarse de una decisión tomada por Demet, o por su equipo para proteger su imagen, su carrera y su bienestar en el contexto de la intensa atención mediática que rodea a Can Yaman. Can, como saben, ha sido un imán para la prensa y sus apariciones públicas, declaraciones e incluso su vida privada a menudo se vuelven noticia de primera plana, a veces de manera controvertida. Piensen en esto, cuando dos actores comparten pantalla y una química tan potente como la de Demet y Can, el público tiende a fusionar la realidad con la ficción. Los fans anhelan verlos juntos, quieren creer que su amor traspasa la pantalla. Esto, si bien es maravilloso para el éxito de un proyecto, puede volverse abrumador para los propios actores. Si la relación, ya sea de amistad o algo más, empieza a generar más ruido del deseado, o si se percibe que uno de los dos está eclipsando al otro en términos de atención mediática o de potencial de carrera, es natural que se busquen maneras de reequilibrar la situación. El representante de Demet, o quien maneja su imagen pública, podría haber sugerido o decidido que para mantener el enfoque en la carrera de Demet, en sus proyectos individuales y en su desarrollo artístico, sería prudente establecer cierta distancia o cautela en su relación pública con Can Yaman. Esto no significa necesariamente que haya habido una pelea terrible o una traición. Puede ser simplemente una estrategia profesional. Por ejemplo, si Can Yaman estuviera inmerso en alguna controversia mediática, o si su exposición pública fuera tan alta que eclipsara cualquier otro tema, Demet y su equipo podrían haber decidido que era mejor no estar en el centro de esa atención. Imaginemos que Can estuviera en medio de un escándalo menor, o que se le asociara constantemente con comportamientos que Demet no quisiera que se vincularan a su propia persona. En ese escenario, una sanción podría ser, en términos prácticos, una estrategia para desvincularse públicamente de la situación y evitar que el público mezcle las cosas. Además, recordemos que ambos actores han seguido caminos profesionales distintos desde Erkenekos. Demet ha trabajado en otras series y proyectos, consolidando su carrera y demostrando su versatilidad. Can Yaman, por su parte, también ha estado activo a menudo con un enfoque en proyectos internacionales o en roles que lo han expuesto a un escrutinio público aún mayor, especialmente en Italia, donde tiene una gran legión de seguidores. Cuando se habla de sanción, a veces la interpretación mediática tiende a ser dramática. Podríamos estar hablando de algo tan simple como que Demet ha decidido no darle me gusta a las publicaciones de Can en redes sociales, o que ha evitado aparecer en eventos donde él esté presente,
o que su equipo de relaciones públicas ha indicado a los medios que no respondan a preguntas sobre su relación con Khan. Estas son acciones sutiles, pero que en el mundo del espectáculo, donde cada gesto es analizado, pueden ser interpretadas como una señal clara de distanciamiento o de sanción. El misterio se intensifica porque, en general, las estrellas de Hollywood, y también las del ámbito turco, suelen ser muy reservadas sobre sus relaciones personales y profesionales. Sus representantes actúan como guardianes de su imagen, y a menudo las explicaciones son vagas, dejando mucho espacio a la interpretación. Sin embargo, lo que sí parece ser consistente en las informaciones que han surgido es que no hay un conflicto grave o una enemistad declarada. La sanción podría ser, en el fondo, una forma de decir, cada uno por su camino profesional, y vamos a mantener las cosas enfocadas en nuestro trabajo individual, sin distracciones mediáticas innecesarias. Es posible que Demet sienta que la asociación constante con Can Yaman, especialmente si se basa en rumores pasados o en la química de una serie, podría estar limitando su propia proyección o el reconocimiento de sus logros individuales. Y aquí es donde entra la inteligencia del equipo de Demet. Si perciben que la sombra de Can Yaman, o la atención que él genera, podría estar afectando negativamente la percepción pública de Demet, tomar una decisión para marcar un distanciamiento es una jugada estratégica. No es necesariamente personal, sino profesional. Es como decir, necesito que mi carrera tenga su propio brillo, sin depender de la asociación con otra persona, por muy talentosa y popular que sea. Los representantes en este tipo de situaciones suelen ser muy cuidadosos con sus palabras. Cuando se les pregunta directamente pueden responder con frases como, no tenemos comentarios sobre la vida privada de nuestros representados, o Demet está enfocada en sus proyectos actuales. Estas respuestas, aunque esquivas, confirman implícitamente que hay una cierta distancia o que no se desea profundizar en el tema. Y es precisamente esa falta de negación contundente lo que lleva a la gente a seguir especulando. Pensemos en la presión que deben sentir. Por un lado, los fans quieren verlos juntos, pero por otro, ellos tienen que construir sus carreras de forma independiente. Si la relación, sea cual sea, se convierte en un foco de atención constante que les impide avanzar o que genera malentendidos, es lógico que busquen la forma de controlar la narrativa. La sanción podría ser, en realidad, una forma de control de daños o de reorientación de la imagen pública. Si Can Yaman, por ejemplo, ha tenido alguna declaración pública controvertida o si ha sido el centro de alguna noticia negativa, el equipo de Demet podría haber activado un protocolo para desvincularla de esa situación lo más rápido posible. Esto podría implicar, como mencionábamos antes, evitar interacciones públicas, limitar la comunicación en redes sociales, o incluso pedir a los medios que dejen de asociarlos. El representante, al ser consultado, probablemente habría ofrecido una explicación que, sin entrar en detalles escabrosos, validara la idea de que hay una decisión tomada por parte de Demet. Podrían haber dicho algo como, Demet está concentrada en su carrera y prefiere mantener su vida personal separada de su vida profesional, o han seguido caminos distintos y sus prioridades actuales son diferentes. Estas frases, dichas con el tono adecuado, dejan claro que hay una razón detrás de la aparente distancia. El misterio, al final, no es tanto la existencia de una sanción, sino la naturaleza exacta de esa sanción y las razones profundas. Lo más probable es que, como muchas dinámicas en el mundo del entretenimiento, se trate de una mezcla de estrategia profesional, necesidad de preservar la imagen individual y la gestión de la atención mediática. No parece haber un drama personal a gran escala, sino más bien una decisión consciente para mantener el rumbo de sus carreras de forma independiente. La vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público, y lo que para nosotros puede parecer un simple gesto, para ellos puede ser una decisión estratégica con importantes implicaciones. La sanción de Demet a Khan, revelada por su representante, probablemente se refiere a un conjunto de acciones destinadas a marcar una distancia profesional y a controlar la narrativa mediática, protegiendo así la trayectoria individual de Demet Özdemir. Así que, mis queridos amigos, este ha sido nuestro intento por desvelar el misterio detrás de esta intrigante historia. Como ven, el mundo del espectáculo a menudo nos presenta un guión escrito con letras pequeñas, y las interpretaciones pueden variar. Lo importante es recordar que detrás de cada figura pública hay personas con sus propias trayectorias y decisiones. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema.
¿Creen que hay algo más detrás de esta supuesta sanción? ¿Han experimentado ustedes situaciones similares en sus vidas profesionales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos e interactuar con todos ustedes. Y si les ha gustado este contenido y quieren seguir descubriendo los secretos y las historias detrás del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que les lleguen todas nuestras novedades. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.